Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tener la clase de proteínas específicas, ¿sí? Porque, bueno, muy bien, es un poquito la continuación de proteínas que ya lo habíamos visto. Eh, Toca ver específicamente la estructura de tres proteínas que son muy importantes en el metabolismo. Bueno, tengo la compañía de mi perra, así que por ahí la van a ver. Muy bien, bueno, vamos a repasar los objetivos y es que puedan describir la estructura del colágeno, la molécula y la proteína y cómo se realizan las funciones biológicas que tienen, que puedan analizar la localización, composición y función de estas proteínas en el cuerpo humano, ¿sí? Y que puedan describir el tipo específico de la hemoglobina, que puedan describir el intercambio gaseoso que realiza la hemoglobina y su rol en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Que esas tres cositas son las que ustedes deberían eh, saber y a la hora de estudiar estas cosas. Muy bien, haciendo un breve repaso, recordemos que las proteínas son polímeros de aminoácidos y que son nutrientes que aportan nitrógeno, que consideramos proteínas que tienen más de 50 aminoácidos, y que sus funciones son diversas. Nos vamos a detener en dos proteínas de función biológica, digamos, o de transporte, porque participan en el transporte y almacenamiento de oxígeno, y de funciones estructurales, como es el colágeno. Las funciones que habíamos mencionado son diversas. Repasemos brevemente la estructura de aminoácidos, que está formada por el carbono alfa, ¿sí? Con sus cuatro valencias diferentes, que pueden ser coamino y el tipo carboxilo, que están siempre, un hidrógeno que también está siempre, y la cadena lateral que era variable. Los aminoácidos se condensan, ¿sí? Típicamente se condensa el mismo carboxilo de un aminoácido con el tipo amino del aminoácido siguiente. Se libera una molécula de agua y se forman enlaces peptídicos. Y así sucesivamente se va formando la cadena polipeptídica, siempre con el extremo amino terminal hacia la izquierda, porque los aminoácidos son N-aminoácidos, entonces el amino siempre queda hacia la izquierda, y el grupo carboxilo hacia la derecha. Podemos decir que la proteína empieza en el grupo amino y termina en el grupo carboxilo. Si son los extremos amino terminal y carboxi o carboxilo terminal. Recordemos que es un fuerte, que es resonancia, que es coplanar, los péptidos entonces se formaban por intermediario, así cuando yo tengo una cadena polipeptídica de 2 a 41 aminoácidos, y en presencia de un péptido, ya cuando tengo 50 o más, en presencia de una proteína. Muy bien, recordemos que las proteínas estaban organizadas en procesos de clasificación y que debemos mejorar las características de cada nivel y también las propiedades específicas de las proteínas. Teníamos estructura primaria, que era la secuencia de aminoácidos, relacionada íntimamente con la información genética, realizada por NC5. La estructura secundaria, que podía ser de conformación alfa o beta, realizada por hidrógeno. La estructura terciaria, que podía tener conformación hidrosalular, donde está estabilizada por los elementos de las cadenas laterales, que podían ser diferentes en función de los tipos de cadena. La estructura cuaternaria, que aparece únicamente con la cadena polipeptídica en la proteína. Repasando brevemente las características bioquímicas, recordemos que la solubilidad está condicionada por factores, por ejemplo, el pH del medio, la concentración de sales, el agregado de solventes, y por la forma. La forma fibrosa suele ser mucho menos soluble que la forma globular. Las proteínas pueden sufrir el fenómeno de desnaturalización, que es el fenómeno de desenrollamiento de la estructura, donde hay una desorganización de la estructura, y esta proteína pasa a ser una proteína estabilizada y estabilizada a una proteína con una cadena abierta, y donde la estructura de la estructura terciaria, por ahí secundaria, dependiendo del grado de estructuralización, la proteína pierde la función y pierde también sus características fisicoquímicas, por ejemplo, pierde la solubilidad,
pero también aumenta su vida, o sea que tiene consecuencias positivas y negativas. Bien, recordemos que la desnaturalización si es de bajo grado puede ser reversible, o sea que hay algunos grados y tipos de desnaturalización que se pueden revertir y otros que no. También depende un poco de qué factores sean que median esa, esa desnaturalización y el grado del factor, por ejemplo, en la situación térmica, por situación de calor, cuando yo plancho pero la planchita, los rulos se desarman, se alistan, ahí estoy naturalizando una proteína. Eso es temporal, porque al poco tiempo la proteína se renaturaliza y el pelo vuelve a su forma original. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la cocción de alimentos proteicos como huevos o carnes, son sometidos a la acción del calor, se produce un grado de desnaturalización tan alto, tan fuerte, que ese grado es irreversible? Yo una vez que el huevo o que la carne se cocinó, ya no tengo forma de volver al estado inicial. Y entonces, recordemos los distintos grados de naturalización, acá tienen un pequeño apartado con algunos factores que pueden inducir el proceso de desnaturalización. Y el carácter anfótero, ¿sí? Recordemos que las proteínas eh, son, con el agua, son anfóteras, quiere decir que pueden actuar como ácidos y como bases. El mismo concepto que aplicamos a los aminoácidos, ¿sí? Cada proteína, como están conformadas en su estructura, tanto por aminoácidos ácidos como por aminoácidos básicos, van a tener algunas cadenas laterales que quedan libres, donde quedan libres esos grupos amino y esos grupos carboxilo, y esos son los que pueden actuar como bases. Y entonces va a existir un pH para el cual todos los grupos ionizables están ionizados, o sea, los aminos protonados y los carboxilos desprotonados, y a ese pH la carga neta de la proteína es una carga neta cero, ese es el punto isoeléctrico. Acuérdense que iso significa igual, eléctrico se refiere a las cargas, igualdad de cargas, carga neta cero, ese es el punto isoeléctrico. En ese pH la proteína pierde su capacidad buffer, pierde su capacidad de interacción con el medio y precipita. Y tenemos los dos extremos, y cuando la proteína puede actuar como un ácido, perdón, como una, sí, bueno, como una base a un pH ácido, recordemos que siempre la proteína va a actuar de manera contraria al pH, porque lo que va a tratar de hacer es compensar esa diferencia de pH con el medio, entonces si está en un pH ácido, la proteína va a actuar como una base, captando protones, fíjense que están todos los grupos ionizables protonados, ¿sí? La carga neta de la proteína es positiva, y a pH alcalinos la proteína actúa como ácido cediendo sus protones, fíjense cómo tenemos todos los grupos ionizables desprotonados, entonces ahora la carga es negativa. Las proteínas constituyen uno de los sistemas buffer orgánicos más importantes, el sistema de las proteínas fosfato, eh, uno de los sistemas buffer más importantes de la sangre, que nos ayudan a mantener el pH del cuerpo entre 7.25 y 7.45. No es el único, son varios los sistemas buffer orgánicos, pero el de las proteínas fosfato es uno de ellos. Muy bien, vamos a adentrarnos específicamente en los contenidos de la clase de hoy. Vamos a ver la estructura de tres proteínas, por eso la clase se llama proteínas específicas, que es la estructura de la hemoglobina, la mioglobina y el colágeno, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar con el colágeno. Muy bien. Bueno, el colágeno, conocerán ustedes, algo habrán hablado seguramente en sus vidas, habrán escuchado del colágeno. Hace un tiempo se popularizó bastante el consumo de suplementos de colágeno, ¿sí? Sabrán ustedes que se usan mucho, por ejemplo, para mejorar el dolor de las articulaciones o para mejorar la movilidad de algunas articulaciones en algunos tipos de personas. Se utiliza también para fortalecer el pelo, la piel, las uñas. Bueno, todo esto tiene que ver con la función del colágeno. ¿Sí? El colágeno es una proteína que su función principal es función estructural. Vamos a ver que hay varios tipos de colágeno, pero uno de esos tipos forma parte del tejido conectivo, y entonces actúa como TEN, participa en la resistencia de los tejidos, y es una proteína que tiene una estructura muy especial, ¿sí? Porque no va a responder a la misma estructura clásica que nosotros vimos anteriormente, primaria, secundaria, tercera, cuaternaria, y por supuesto va a tener estructura primaria, eso lo tienen todas las proteínas, pero tiene una estructura primaria especial y que hace que la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria
sean diferentes, no sean iguales a las que nosotros tenemos. Es como una excepción a la regla, ¿sí? Es una proteína que tiene un valor biológico bastante bajo porque casi no tiene aminoácidos esenciales, tiene muy poco triptófano, muy poca lisina. La verdad es que no es una proteína que sea de alto valor biológico, de alto valor nutricional, con lo cual, o sea, ¿por qué? Por esto que decíamos recién, sí, no aporta prácticamente aminoácidos esenciales. Y es una proteína que es muy difícil de digerir por las enzimas del organismo humano porque es una estructura muy, muy compacta. Y por eso verán ustedes que en los suplementos del colágeno, el colágeno se vende como colágeno hidrolizado, no se vende el colágeno como entero. ¿Y qué quiere decir hidrolizado? Quiere decir como roto, ¿no? Partido en partes más chiquitas. Em, entonces, nada, eso, nosotros prácticamente no lo podemos digerir. Y es una proteína que es insoluble. Y en su estado natural es una proteína insoluble. Cuando el colágeno entra en contacto con el agua y esto llega a ebullición, eh, la estructura se abre un poco, se desarma un poco y acá sí se torna un poco más soluble y un poco más digerible. Esto pasa, por ejemplo, en la gelatina. La gelatina es un alimento con un alto contenido de colágeno, con muy bajo valor nutritivo, porque si bien aporta aminoácidos, casi no aporta aminoácidos esenciales, entonces la verdad es que al cuerpo mal no le hace, pero tampoco, o sea, uno no podría vivir solo a base de colágeno. Em, entonces les contaba esto, ¿no? En la gelatina, cuando vieron que la gelatina está formada, entre otras cosas, por colágeno, se le agrega agua caliente. Bueno, eso hace que el colágeno aumente su digestibilidad porque se abre un poco su estructura y aumente su solubilidad y pueda como gelificar. ¿Sí? El colágeno, de hecho, tiene esa particularidad, en contacto con el agua logra la gelificación. ¿Vieron? No sé si alguna vez vieron o hicieron caldo de huesos, por ejemplo. eh, o pues, puchero, creo que es la comida que tiene hueso, se le pone hueso o carne con hueso, eh, eso queda como medio gelatinoso, bueno, porque tiene que ver y con el colágeno que desprenden los huesos. Bueno, muy bien, vamos a ver un poquito su estructura. La estructura primaria dijimos que es muy especial, sí es una estructura primaria bastante específica del colágeno. Y si bien está conformada por otros aminoácidos, la estructura primaria básica que nosotros tenemos es una secuencia de tres aminoácidos repetitiva, ¿sí? Que se va repitiendo a lo largo de la cadena. Esta secuencia es glicina, prolina, hidroxiprolina. Glicina, prolina, hidroxiprolina. Estos tres aminoácidos, fíjense que acá lo tienen en el dibujo. Glicina, prolina, bueno, acá lo tienen glicina, hidroxiprolina, prolina, pero es lo mismo. Y fíjense cómo esta secuencia de aminoácidos se repite, se repite, se repite. Bueno, esta es la estructura primaria del colágeno, ¿sí? Fíjense que glicina y prolina son los aminoácidos más abundantes, glicina uno cada 3 y prolina uno cada 4. Y algunos aminoácidos de prolina se hidroxilan. ¿Qué quiere decir se hidroxilan? Ganan oxidrilos, eso hace que modifique sí, su estructura. Eh, y entonces la secuencia que tenemos en la cadena politóxica primaria, si en la estructura primaria es glicina, prolina, hidroxiprolina, glicina, prolina, glicina, prolina. Y eso se va repitiendo, repitiendo, repitiendo muchas veces hasta que se forma una cadena politóxica más larga. Esta estructura primaria sí tiene consecuencias para las estructuras siguientes, para los siguientes niveles de organización. ¿Por qué? Porque la prolina y la hidroxiprolina no permiten que se forme una estructura de alfa hélice. ¿Se acuerdan que la alfa hélice en el tipo de estructura secundaria está habilitada por puentes de hidrógeno que eh, era una hélice dextrógira y que va hacia la derecha y que nada, que aporta una conformación que aparece en la proteína. Bueno, acá el colágeno no se puede organizar de esa manera. ¿Por qué? Porque el núcleo, ¿sí? Hay una partecita del aminoácido de la hidroxiprolina, cuando lo vayan a profundizar en el libro, van a ver que está con un poco más de detalle. ¿Sí? Yo se los digo ahora para que ustedes me entiendan. No permiten la angulación de la cadena de esa manera. ¿Se acuerdan que el puente de hidrógeno aparecía más o menos cada 3,16 aminoácidos? Bueno, acá eso no puede suceder
No se pueden establecer los puentes de hidrógeno en esa secuencia específica para que se forme una alfa hélice beta. Entonces tenemos una estructura secundaria diferente, donde lo que se forma es una hélice, pero levógira, o sea que está girada hacia la izquierda, que tiene tres aminoácidos por vuelta. Se estabiliza también con puentes de hidrógeno intracatenarios, y eso es lo mismo. Lo que cambia es que ya no es una hélice dextrógira y más chiquitita, perdón, un poco más grande, como es la alfa hélice, que es una hélice un poco más abierta. Esta es una hélice más chiquita, con tres aminoácidos por vuelta y es levógira. O sea, va a rotar, está rotada hacia la izquierda. Entonces, esto es una característica distintiva de la estructura secundaria del colágeno, que es una estructura específica del colágeno por los aminoácidos que tienen que no permiten la formación de la hélice dextrógena. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos las cadenas polipeptídicas con glicina, prolina y desoxirrolina que están en forma de hélice levógira y rotadas hacia la izquierda. ¿Qué pasa ahora con la estructura, con estas alfas hélice? ¿Sí? Bueno, nos va a pasar que tres de estas alfas hélices, o sea, tres cadenas polipeptídicas con forma de hélice levógira, se van a trenzar. ¿Vieron como cuando hacemos una trenza en el pelo? Que se van agarrando como unas con otras y quedan como todas superpuestas, todas enredadas. Esto les va a pasar algo parecido, ¿sí? Fíjense que se forma como si fuese una trenza entre las tres cadenas polipeptídicas y se forma, las tres cadenas se unen entre sí por enlaces de puente de hidrógeno intercatenarios. ¿Sí? Acuérdense que los otros eran puentes de hidrógeno intracatenarios, o son intercatenarios. Y se forma una unidad estructural que se llama superhélice. ¿Sí? Esta superhélice entonces está formada por tres cadenas polipeptídicas enrolladas, trenzadas, estabilizadas y unidas por puentes de hidrógeno. Esta unidad de tres cadenas polipeptídicas trenzadas se llama tropocolágeno. Esta superhélice, el nombre estructural que recibe es de la estructura de tropocolágeno. ¿Cómo sigue la estructura del colágeno? Bueno, acá voy a hacer un disclaimer, porque algunos autores consideran que llega a esta estructura secundaria y otros que llega hasta estructura terciaria. Depende un poco de dónde lo lean. No recuerdo exactamente qué y específicamente el blanco habla de esto, pero podríamos considerar que en realidad el colágeno medio que se queda en la estructura secundaria, porque después lo que nosotros vamos a tener es, fíjate, tenemos las cadenas polipeptídicas, se forma la superhélice o el tropocolágeno, y lo que a nosotros nos va a pasar es que este tropocolágeno sí se va a acomodar uno al ladito del otro, uno al ladito del otro, uno al ladito del otro, para formar una estructura más grande que se llama fibrilla de colágeno. ¿Sí? Entonces se ubican un tropocolágeno, otro tropocolágeno, otro tropocolágeno, otro tropocolágeno, otro tropocolágeno. ¿Cómo se unen? Se unen por puentes, por enlaces cruzados que se forman entre las lisinas y enlaces entre las cadenas terciarias de las lisinas. Y fíjate que los tropocolágenos, mira, las fibras amarillas, las líneas amarillas es el tropocolágeno, y fíjate que en el medio tiene como un puntito marrón. Es este puntito marrón. Bueno, esto quiere decir que las unidades de tropocolágeno nunca se tocan, sino están una pegada a la otra, sino que queda un espacio, mira, te queda un espacio acá, 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 ¿ves? No están nunca una pegadita al lado de la otra. Y fíjate que la definición tampoco es simétrica, mira, vos tenés una que empieza acá, la otra empieza un poquito más a la derecha, la otra un poquito más a la derecha, la otra un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, ¿sí? Entonces, están todas corridas, ¿no? No están tocándose entre sí, tampoco están parejitas de una más de la otra. Esto tiene dos consecuencias. Primero que quedan huecos, ¿sí? Estos huecos tienen la función son los sitios donde empiezan los núcleos de cristalización, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de los huesos, el colágeno, una de las cosas que hace es formar el cartílago para a posteriori formar huesos se tiene que calcificar. Bueno, estos núcleos de cristalización están acá, y están en el colágeno, ¿no? Son estos huecos que quedan entre las distintas unidades de tropocolágeno. Y en segundo lugar, fíjate que el colágeno tiene una apariencia estriada, y esto es debido a la disposición irregular de las unidades de tropocolágeno. Bueno, una fibra de colágeno formada por muchas unidades de tropocolágeno, es decir, una fibrilla, perdón,
se van a organizar en una estructura más grande, o sea, muchas fibrillas de colágeno, para formar una fibra de colágeno que es la proteína ya completa propiamente dicha. ¿Y cómo nos podemos imaginar a la fibra de colágeno? Bueno, el tropocolágeno era como una trenza, ¿se acuerdan? Que se ubicaba como si fuese, para formar una fibrilla, se ubicaban una al lado de la otra con un espacio en el medio. Bueno, imagínate que esa fibrilla nosotros la enroscamos como si fuese una soga y ubicamos muchas fibrillas una al lado de la otra. Y fíjate que acá se forma la fibra de colágeno. Sería la estructura final, digamos, del colágeno. Entonces, fíjense que estamos hablando de una proteína que es altamente compacta, está como entrelazada no solo a nivel del tropocolágeno, sino también a nivel de la fibrilla de colágeno, tenemos un grado de compactación enorme, por eso es tan difícil de digerir, ¿sí? Y tan difícil de solubilizar. Muy bien, a grandes rasgos esto de la estructura del colágeno, hay varios tipos de colágeno, tipo uno, 2, 3, 5, 10. Hay, si no me equivoco, hay casi 30 tipos de colágeno, hay un montón. Acá tienen ejemplos eh, de los más comunes. Por ejemplo, el colágeno tipo uno es más abundante por ahí en el piel, en las uñas. El colágeno tipo 2 en las articulaciones, el tipo 10 en los cartílagos, y tienen algunos alimentos que contienen colágeno, de ese tipo de colágeno. ¿En qué cambia el tipo de colágeno? En el tipo y la cantidad de aminoácidos, ¿sí? Eso va a ser el cambio fundamental y en el lugar en donde se localiza ese colágeno. Hay colágeno que por ahí es más específico de la piel, colágeno que es más específico del tejido conectivo, otros de los cartílagos. ¿Sí? Va a cambiar un poco su localización y su función, pero la estructura básica va a ser la misma. Eh, Bien, acá tienen un cuadrito, en el libro tienen algunos más, cuídenlos y para profundizar un poquito en este sentido. Muy bien, hasta acá todo lo que tenemos para decir del colágeno. Vamos entonces a pasar, ¿sí?, a la estructura de la anteúltima proteína específica que nos queda, que es la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina, ahora sí estamos en condiciones de afirmar que es una proteína con estructura cuaternaria, y fíjense, va a estar formada por cuatro globinas, una, dos, tres, cuatro, y es una proteína conjugada, es una cromoproteína porque tiene color, las cromoproteínas son las que tienen color, y va a tener, además de la globina, un grupo hemo, y va a tener un grupo hemo por cada globina, con lo cual en cada hemoglobina hay cuatro grupos hemo. El grupo hemo es esta estructura que nosotros vemos acá, ¿sí? Es un anillo tetrapirrólico porque tiene cuatro pirroles. Mira, cada uno de estos es un pirrol. Este anillo que está acá, este que está acá, este que está acá y este que está acá, ¿sí? Es un anillo tetrapirrólico entonces, que tiene la particularidad que tiene en el medio un átomo de hierro. Este grupo hemo es una protoporfirina, es una porfirina, es un grupo dentro de unas moléculas que son porfirinas y forma parte de este grupo. Eh, el grupo hemo de la hemoglobina, fíjate, tiene un montón de características. A nosotros nos va a interesar que tiene en el medio un átomo de hierro. Y este átomo de hierro tiene seis valencias, de las cuales cuatro las comparte con unos anillos tetrapirólicos para unirse al grupo hemo. Una quinta valencia la va a compartir con una de las cadenas de las globinas, y para poder unirse a la globina, a la proteína. Y la sexta es la que va a compartir con un oxígeno. Entonces, fíjense que el grupo hemo va a ser el que se pueda unir con el oxígeno gracias al hierro. El hierro es el que permite enlazar el oxígeno en el grupo hemo de la hemoglobina. Para que el hierro pueda enlazarse, ¿sí?, al oxígeno, tiene que estar en estado ferroso, si está en estado férrico, estado ferroso es el estado reducido, el estado férrico es el estado oxidado. Si está en estado férrico, no es capaz de unirse y al oxígeno, por eso solamente se pone el oxígeno cuando está en estado ferroso. ¿Mm? Muy bien, esto entonces en cuanto al grupo hemo, ubicado uno en cada globina. Estas globinas sí se dividen en dos y dos. Tenemos dos, o sea, tenemos en realidad cuatro tipos de globinas. En este caso es la hemoglobina más común, la hemoglobina A1. Tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Estas globinas pueden variar, por ejemplo, puede tener globinas gamma, globinas delta,
Dependiendo de cuáles sean las globinas que participan de la hemoglobina, existen distintos tipos de hemoglobina. Por ejemplo, hemoglobina glicosilada, hemoglobina fetal, carboxihemoglobina. Estas son las tres por ahí más importantes. Esta es la hemoglobina A1, que es la hemoglobina del adulto, más o menos un 90% de la hemoglobina de los adultos es la hemoglobina de tipo A1. ¿Sí? También hay una patología que se llama talasemia, cuando hay fallas en las globinas de la hemoglobina es deforme y hay fallas en su función. Bueno, muy bien. Estas cadenas globinas se van a unir entre sí. Fíjate, entre cadenas iguales, alfa, alfa y beta, beta, se forman enlaces puentes salinos y entre cadenas alfa, beta, se forman enlaces hidrofóbicos y puentes de hidrógeno. Estos son bastante fuertes, las uniones alfa, beta, alfa, beta. Las uniones puentes salinos entre alfa, alfa y beta, beta son más débiles, son más fáciles de romper. Esto hace y que la hemoglobina pueda tener dos formas. Una forma que conocemos como tensa y otra forma que conocemos como relajada. En función de si están presentes o no esos puentes salinos entre alfa, alfa y beta. Cuando esos puentes salinos están presentes, si la hemoglobina queda bien, bien, bien cerrada, es muy difícil que interactúe con el oxígeno y ahí decimos que está adoptando conformación tensa. Cuando esos puentes salinos están rotos, si la proteína está un poquito más abierta y es más fácil que interactúe con el oxígeno, a esta forma la conocemos como forma relajada. La hemoglobina presenta efecto cooperativo. Cuando la proteína no está con oxígeno, está en estado tenso. Una vez que uno de los oxígenos logra entrar a una de las globinas, la proteína se relaja, se abre su estructura y entonces es más fácil que se adhiera o que incorpore los otros oxígenos. Esto se llama efecto cooperativo. Si cuando una hemoglobina pasa de forma tensa a forma relajada, las hemoglobinas vecinas van como copiando su conformación, se van abriendo para poder recibir el oxígeno. Una de las funciones principales de la hemoglobina es, además de actuar como sistema buffer en la sangre, ¿sí? Es otro sistema buffer de la sangre junto con el de las proteínas, también participa en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono desde el pulmón y hacia los tejidos. Vamos a ver un poquito. Esto es lo que conocemos como efecto Bohr. Y cuando la proteína está en el pulmón, ¿de acuerdo? Eh, acá tenemos una alta disponibilidad de oxígeno, entonces la hemoglobina que va a hacer, bueno, va a captar todo ese oxígeno. ¿Por qué? Porque lo va a querer llevar a los tejidos. Y entonces, en el pulmón nosotros tenemos mucho oxígeno, de una alta presión parcial de oxígeno en la sangre. Y yo estoy hablando de los capilares del pulmón. Y en los capilares del pulmón tenemos poco dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono en realidad, una vez que llega al pulmón, directamente pasa al alveolo y eso se expira. Entonces, en la sangre que está en el pulmón no hay tanto dióxido de carbono. Con lo cual, la presión del dióxido de carbono es bastante bajita y a nivel del pulmón. Eh, y como el dióxido de carbono es bajito, el pH es bastante alto, es un pH bastante básico. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono tiene la particularidad que se puede hidratar y formar ácido carbónico. Entonces, cuando hay mucho dióxido de carbono, hay mucho ácido. Acá no, como tenemos poco dióxido de carbono, no hay tanto ácido, entonces el pH es más bien alcalino. pH alcalino, presión de dióxido de carbono bajita, presión de oxígeno alta. Estas condiciones favorecen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina del oxígeno? Se carga en el pulmón, se carga de oxígeno. Una vez que se carga de oxígeno, se dirige a los tejidos, fíjate que sería como lo que tenemos acá abajo. Y en el tejido, ¿qué voy a hacer? Bueno, en el tejido lo que voy a necesitar es que la hemoglobina suelte el oxígeno para dárselo al tejido. Y entonces tiene que perder afinidad por el oxígeno. ¿Para qué? Para que lo pueda liberar. ¿Mm? ¿Qué pasa en el tejido? Bueno, en el tejido tenemos baja presión de oxígeno, tenemos mucho dióxido de carbono, porque el producto del metabolismo de los nutrientes es el dióxido de carbono. Por lo tanto, tenemos mucho ácido. Entonces tenemos un pH bajo. pH bajo, mucho dióxido de carbono, poco oxígeno, favorecen la liberación del oxígeno al tejido, disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La hemoglobina se descarga y así, descargada, capta el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono igual es soluble, entonces una parte va a viajar con hemoglobina y otra parte no, otra parte va a viajar disuelto en la sangre. Y vuelve al pulmón ¿para qué? Para liberar el dióxido de carbono, volver a captar oxígeno y volver a hacer el caminito.
¿sí? Este es el efecto Bohr. En el efecto Bohr lo que describe es cómo cambios en el pH y en la concentración de dióxido de carbono modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y esto hace que capte oxígeno en los pulmones y lo libere, ¿sí?, en los tejidos, ¿sí?, que es lo que necesitamos, ¿sí?, para poder transportar oxígeno a la sangre. El oxígeno es muy poco soluble, entonces en plasma suelto casi que no puede ir, eh, por eso necesita un medio de transporte que en este caso va a ser la hemoglobina. Afinidad de la hemoglobina por el oxígeno nosotros la medimos con una curva, que es la curva de disociación de la hemoglobina. Fíjense, acá tenemos la curva normal. Fíjense que es una curva sigmoidea, tiene forma de S. ¿Qué quiere decir? Que la saturación de la hemoglobina es gradual. Acá tenemos la presión de oxígeno y acá el porcentaje de saturación. Fíjense, no es muy brusca la saturación, es bastante gradual. Tiene que ir aumentando la presión de oxígeno de a poquito para que se cargue de oxígeno. Pero no es que con un poquito de oxígeno ya se carga totalmente, no. Esto tiene que ver un poco con su función, porque si no, tendrían muchísima afinidad por el oxígeno y nos costaría liberar el oxígeno en el tejido, ¿sí? Eh, entonces, esto nos viene bien. Fíjense que vamos a compararla con lo que charlábamos recién. Acá yo estoy en un estado de alta saturación, tengo mucho oxígeno, ¿sí? La proteína está muy saturada, esto ocurre en el pulmón. Y acá tengo poco oxígeno, la proteína está muy poco saturada, no tiene casi oxígeno, sino que lo está desprendiendo. Acá estaría ubicada yo en el tejido. Fíjate, si yo desplazo las curvas hacia la derecha, voy a ver factores que disminuyen, ¿sí?, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, porque le va a costar un poco más terminar de saturarse. Es como la curva se abre y se corre un poco más hacia la derecha. Cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, decimos que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta. Fíjate que a valores menores de presión de oxígeno ya logra una saturación mayor. ¿Mm? ¿Qué factores entonces aumentan la afinidad? Ya lo dijimos. Una presión de dióxido de carbono bajita, o sea, poco dióxido de carbono, mucho oxígeno, ¿sí?, disponible. Un pH básico, tenía que ver con que había poco dióxido de carbono, entonces esto hace que la afinidad aumente. Y también la disminución de la temperatura y la concentración de 2,3 bifosfogliceratoos, que es una molécula, afectan sí la afinidad. ¿Qué factores lo disminuyen? Bueno, fíjate, mucho dióxido de carbono, un pH bajito, asociado justamente a la presencia de dióxido de carbono, un aumento de la temperatura y la presencia de 2,3 bifosfoglicerato, ¿sí?, que es una molécula que tiene una función específica en los glóbulos rojos, no se las mencioné, nos quedamos con lo más importante, pH y dióxido de carbono. Bien, entonces con la curva vamos midiendo si la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué tenemos que saber de la mioglobina? Bueno, la mioglobina es también una hemoproteína, y una cromoproteína en realidad, que tiene el grupo hemo, la estructura va a ser muy parecida a la de la hemoglobina, a diferencia de que no tiene estructura cuaternaria, solo tiene estructura terciaria y tiene una sola globina, o sea que tiene una estructura globular. La hemoglobina también tiene una estructura globular, y por eso fíjense el globular y la función. El colágeno era fibrosa ni de función de sostén o de estructural. Acá la hemoglobina, la mioglobina, función globular, tienen función biológica. Pero la mioglobina tiene la particularidad de que no transporta oxígeno, sino que la mioglobina está en el músculo, mio significa músculo, eh, y lo que hace es almacenar oxígeno, ¿sí?, en el músculo para la actividad física. Esta es la función de la mioglobina. La estructura es igual a la de la hemoglobina, el grupo hemo es igual, lo que cambia es que tiene una sola globina. Con lo cual no va a tener esta conformación tensa y relajada. Entonces, pensemos, si tengo una sola globina, a la mioglobina le va a resultar mucho más fácil unirse al oxígeno que a la hemoglobina. Eso lo podemos ver en la curva de saturación. Miren la curva de saturación de la mioglobina. Fíjense que tiene una afinidad muchísimo más grande que la hemoglobina por el oxígeno. A valores muy chiquititos de presión de oxígeno, ¿sí?, ya se satura un montonazo. La curva de la mioglobina tiene forma de hipérbole, es una curva hiperbólica, ¿sí?, y nos ilustra cómo es muchísimo más afín que la hemoglobina por el oxígeno.
Por eso les decía, o sea, la función de de la mioglobina no sería tan eficiente para transportar oxígeno en la sangre, porque tiene tanta afinidad que le cuesta mucho soltarlo. Y por eso la mioglobina le va a ceder oxígeno al músculo en las situaciones de anaerobiosis. Cuando realmente no tenga oxígeno, el músculo lo necesita para seguir oxidando sustrato, la mioglobina se lo da. Esa es la función que tiene, pero no transporta oxígeno en la sangre para los tejidos. Es específica del músculo, ¿sí? Por ahí en algún lado leen que transporta oxígeno al músculo. Bueno, también porque se carga de oxígeno en el pulmón, pero se dirige al músculo, ¿sí? No participa del transporte de oxígeno entre tejidos, sino que la función principal es el almacenamiento de oxígeno a nivel muscular, para cuando el músculo lo precise. Fíjense la diferencia entonces con la curva de la hemoglobina, cómo esto afecta la afinidad de una por la otra, y la mioglobina al tener una estructura simple y tener una función de almacenamiento, ¿sí? Y una estructura mucho más sencilla, porque tiene una sola globina, eh, no es afectado por el efecto Bohr. Entonces, los cambios en dióxido de carbono, en la presión de oxígeno y en el pH no modifican su afinidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, esto es todo. Acá tienen la bibliografía. Lean, por favor, el libro. ¿Sí? Eh, Van a ver que es un poco más extensa la parte de hemoglobina. Bueno, quédense con lo que, fundamentalmente con lo que hicimos más hincapié acá en la clase. Muy bien.